Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes en vivo desde nuestra cabina, aquí en la Ciudad de México, hoy 21 de diciembre de 2020. Y pues también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que bueno, ustedes ya lo conocen. Y aquí vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos que nos escuchan en Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes, un lunes más, licenciada. Sí, así es, un lunes más, y bueno, el día de hoy tenemos un evento astronómico muy importante, espero que lo hayan podido ver. Desafortunadamente en la Ciudad de México estaba nublado, estaba lloviendo y bueno, no nos fue posible verlo, pero algunos de ustedes a lo mejor sí lo vieron. Profesor. Sí, aunque suele pasar, licenciada, hay varios casos así. Circuló una imagen por internet donde ponían las imágenes del último eclipse total de sol que hubo en el Cono Sur, allá en Chile, y decían que era la conjunción planetaria y bueno, mucha gente se lo creyó. Recuerdo igual, luego circuló una imagen en internet donde se ve el mar dividido en dos colores e inmediatamente dicen que es la unión del Océano Pacífico y el Océano Atlántico y pues es totalmente falso, la desembocadura de un río. Pero en fin, circulan muchas imágenes, lástima que no se pudo ver en México esa conjunción, o por lo menos en la Ciudad de México debido a las nubes, pero bueno, qué bueno que se den estos eventos que nos regala el universo, licenciada. Así es, hay que disfrutarlos enormemente. Y bueno, también vamos a saludar a nuestros amigos que están aquí en el chat, a Javier Quirós, a Brian Guerrero, a Eduardo de León, Histórico Guadalajara, dice que qué emoción escucharnos en vivo, bienvenido Histórico Guadalajara, también Eduardo Cabello, Leonardo Rodríguez, Christopher Hernández, Carolina Hernández, Rodrigo Arzate, Jesús Miguel Rosas, Eduardo Ramos, Finisterra, José Chavarría, Giovanni Telles, Abril Rojas, Sergio Isaac, Ana Nieves, Timoteo Lagunas, Fer Osnaya, Eduardo Marín, Alfonso López, Leopoldo Joya, está también por acá Carlos Gallegos y Omar Ornelas. Pues saludos a todos ellos, alcancé a ver así rápido que preguntaban qué significa Urus y entonces bueno, fue una idea de la licenciada, es una runa, si mal no recuerdo, es una runa celta que significa algo así como energía o poder, ¿verdad? Sí, fuerza, lucha, sobre todo eso, perseverancia también, y pues es una runa que también es de cambio y para mejorar, así que es muy importante y afortunadamente elegimos este nombre y nos ha ido muy bien y creo que fue un buen inicio también y un cambio enorme también en nuestras vidas. Eso es, profesor. Pues, licenciada, usted me da luz verde para iniciar con el programa de hoy, bueno, con la narración del día de hoy. Adelante, profesor. Primero tengo que desempapelarme un poquito, amigos, licenciada. Bueno, ella está aquí en la cabina y alcanza a ver. Tengo aquí el libro La Guerra de 3 años de Will Fowler, muy buena recopilación de Will Fowler. Tengo al mismo tiempo este libro poco conocido y está ahorita en venta en librerías, que es Jecker, el hombre que quiso vender a México, de Martín Reyes Baizade. Muy bueno, la verdad, muy bueno. También tengo por aquí el Juárez, la rebelión interminable del maestro Pedro Salmerón.
Fíjense que el tema es muy vasto, hablar de Juárez. Es un libro que recopila como muy condensado, quizá, muy propio, o sea, realmente muy propio, muy bien hecho la condensación del Juárez. Tengo otro libro por acá que me costó mucho trabajo conseguir, es un libro muy, bueno, de los 90, que se llama Miramón, Caballero del Infortunio, de Luis Islas. Es difícil de conseguir este libro. El Patria 1, de el maestro Paco Ignacio Taibo. Y otro que aporta muchos datos, pero sus conclusiones, híjole, no es la idea de este programa de atacar a alguien en particular, pero bueno, la otra historia de México, Juárez y Maximiliano, de Armando Fuentes, de Catón, insisto, aporta muchos datos, es interesante, pero sus conclusiones, caray, como que bueno, en fin, entonces, y aparte estuvimos consultando también para este programa El México a través de los siglos, el volumen número 5, que habla sobre la guerra de Reforma. Amigos, vuelvo a lo mismo que los otros programas. Tengo que dar como una pequeña explicación, no me puedo ir de corrido por todas las cosas que van sucediendo durante la Guerra de los 3 años. No se concreta únicamente las cuestiones bélicas, sino que hay muchos movimientos paralelos alrededor de esta guerra. Hay muchos movimientos que se están dando y que posteriormente van a traer muchas consecuencias al país. Por eso la semana pasada estuvimos hablando del Tratado Monte, del Tratado Magleno-Ocampo, el tan discutido Magleno-Ocampo, y discutido desde esos años, Desde esos años, tanto liberales y no se diga conservadores, pues se fueron contra este tratado, ya lo explicamos la semana pasada. Y bueno, pues tenemos a un personaje que va a ser fundamental y del que casi no se habla, Gutiérrez de Estrada, que él va a estar haciendo una labor tremenda allá en Europa para conseguir que un príncipe europeo pues venga a gobernar nuestro país. Platicamos de lo que es el espionaje que se daba, Andrés Oseguera allá en Europa espiando para los liberales, dándole información a José María Mata, y por el otro lado Gregorio Barandarian, ¿sí?, que era el espía o recopilaba todos los datos para los conservadores. Y comentábamos también, amigos, que es un evento muy diferente a la independencia, que fue más local, fue una lucha contra España directamente, a diferencia de la guerra de Reforma, donde ya se involucran los intereses de varias naciones, y varias naciones tienen los ojos puestos en nuestro país. Es más, hoy vamos a platicar del ministro de Inglaterra, que interviene también, y sabemos que los Estados Unidos tenían las manos metidas, eso es indudable, pero eso no es una sorpresa, ¿sí? Siempre tienen las manos metidas. En cualquier lugar del mundo donde haya problemas, ahí están los norteamericanos con las manos metidas. Y bueno, pues esta guerra de los 3 años pues no fue la excepción. Amigos, al momento de que platicábamos del Magleno-Ocampo de diciembre de 1859, dejamos un poquito la mente. Es que les digo, pasaron tantas cosas. ¿Qué sucedía mientras en el resto del país? Mientras estaba dando toda esta situación diplomática, se firmaba el Monte en septiembre, donde se coquetea directamente con España, Francia e Inglaterra para involucrarlos en el asunto mexicano por medio de los conservadores. Mientras Maglein estaba en México y estaba negociando un tratado, los norteamericanos tenían como presidente a Buchanan, que hay un whisky, platicaba yo, ¿no?, que hay un whisky con ese nombre, no por él, pero que desde ahí ese nombre como que a mí no me cae para nada. Y que Buchanan lo que buscaba era conseguir la península de la Baja California. Desde la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, podríamos decirlo de alguna forma, se salvó la península porque la querían los norteamericanos. En estas reuniones diplomáticas que se dan, pues se evita que ellos se queden con esa parte. Yo sé, es feo tener que aceptarlo, de los males el menor, pues nosotros no hubiéramos querido perder ni un centímetro de nuestra tierra, ¿verdad? Pero bueno,
Insisto, ellos ya desde tiempo atrás tenían la intención de quedarse con nuestra península de Baja California. Y recuerdo que aquí en los comentarios, en el chat, alguien comentó que los japoneses también han estado interesados, sí, no en comprarla, sino que se les permita poner colonias en la península, pero sabemos, ya tenemos la experiencia histórica, pues, o sea, se permitieron estas colonias de inmigrantes en Texas y perdimos Texas. O sea, ya tenemos la experiencia histórica. Si nosotros permitimos colonias como tal, no es lo mismo que vengan los extranjeros y que se involucren junto con los mexicanos en negocios, que echen a andar la economía adelante, pero cuando se forman comunas, sí, posteriormente hay problemas. Y si no, bueno, sucedió en Israel, por ejemplo, ellos llegaron primero y formaron los kibbutz, que eran colonias, y posteriormente, bueno, se da la guerra, y así por el estilo. Entonces, creo que no es recomendable. Y por eso platicábamos también de Lázaro Cárdenas, que alguien nos decía que no conocía ese dato. Efectivamente, el general Lázaro Cárdenas renuncia a ser secretario de la Defensa durante la época de Ávila Camacho, que es la época de la Segunda Guerra Mundial, y decide tomar el cargo de comandante del Pacífico, ¿sí?, para poder cuidar la península, porque los americanos insistían en poner bases ahí por el temor de que los japoneses desembarcaran en la península para poder entrar a Estados Unidos por el sur. Lázaro Cárdenas previene esto y dice, no, yo lo cuido, personalmente yo cuido la península, ¿no?, con tal de no dejarlos ahí, porque ya, como lo decíamos antes, no los hubiéramos sacado. Ahí estuvieran todavía las bases, no los hubiéramos podido sacar. Entonces, les digo, siempre ha habido ese interés, y Buchanan buscaba precisamente eso, pero Melchor Ocampo, de entrada, le aclaró a McLean, no hay tratado, ¿sí?, donde se involucre la venta de tierra. Ni un centímetro cuadrado de territorio mexicano se va a vender. Se les va a dar la concesión, que no es lo mismo, para que pasen francamente o se pasen libremente por el istmo de Tehuantepec. No es lo mismo. Ahora, no con esto estoy defendiendo a Melchor Ocampo, amigos, que de todos modos era un tratado muy complicado, sí, muy complicado, y vemos lo que pasó con Panamá. Tampoco los norteamericanos eran dueños del canal, pero tenían libre tránsito. Pero ahí se metieron, ¿sí? Y cómo le costó trabajo a Torrijos poder sacar a los norteamericanos del canal de Panamá. Entonces, afortunadamente, en el Senado de los Estados Unidos, que estaban a punto de iniciar su guerra civil, dijeron que no les interesaba en ese momento hablar de un tratado, aparte, porque era algo que favorecía a Buchanan, y a Buchanan ya no lo querían ahí, él no se pudo reelegir. Entonces los contrarios a Buchanan votan en contra de siquiera discutir el tratado McLean Ocampo. Ni siquiera llegó a la Cámara, vamos, ¿sí? Ni siquiera llegó a la Cámara de ellos, porque por el bloqueo que había hacia Buchanan, nunca se discutió. Y cuando pasó todo el problema de ellos, de su guerra civil, y dijeron, oigan, hay un tratado que nos favorece. A ver, señor Juárez, pues queremos negociar el tratado. Juárez, pues ya había pasado guerra de reforma, intervención francesa y todo. Dice, aquí no se negocia nada, esto se acabó. Y no les dio la oportunidad. Así de plano no les dio la oportunidad. Pero bueno, y el Mon Almonte, que ya comentábamos, que es pues ese coqueteo, es involucrar, insisto, a España directamente en los negocios internos del país, y que fueron declarados como traidores. Ambos bandos se declaraban traidores. Pero bueno, ¿qué sucedía mientras en el resto del país? Pues resulta que Leonardo Márquez estaba a cargo del estado de Jalisco. Entonces, aquí hay una ironía, fíjense qué ironía tan interesante. Resulta que sale una conducta, esto es como una caravana, sale de la Ciudad de México, ¿sí? Por ahí del mes de octubre, rumbo al puerto de San Blas. Acuérdense, amigos, que todos los puertos del país los tenían los liberales. Los conservadores tenían solamente el centro del país, que bueno, era la zona más poblada y económicamente activa. Pero los puertos todos estaban en poder de los liberales, menos San Blas.
Entonces muchos comerciantes ricos de la Ciudad de México y de Querétaro decidieron enviar sus capitales, su dinero, para Europa, pero había que darle la vuelta al planeta, ¿sí? Así la vuelta por completo, sacarlos por San Blas, que está en el Pacífico, para mandarlos a Europa o enviarlos a Europa, ¿sí? Porque no podían por el Atlántico, ¿sí? Entonces llaman a Leonardo Márquez para que intercepte la conducta, ¿sí? Que llevaba algo así como 2 millones de pesos, y los escoltara hasta San Blas. Efectivamente llegan a la ciudad de Guadalajara, o sea, los encontró en San Juan de los Lagos Leonardo Márquez, y ya estando en Guadalajara, ¿qué creen, señores? Que pues que tengo algunas necesidades, mi tropa no está bien armada, le falta ropa, le faltan zapatos, pues voy a tomar 600,000 pesos. Y yo se los pago, miren, de veras, cuando acabe la guerra, con el producto de las aduanas, yo les pago ese dinero, ¿sí? La cuestión es que los comerciantes obviamente se molestaron muchísimo, se quejaron con Miramón, que era el presidente, y Miramón da la orden de que se regrese ese dinero o si se gastaron algo, que regresen lo que les quedaba. Y regaña fuertemente a Leonardo Márquez. Pero ustedes noten que hay un contexto en todo esto. El hecho de que Leonardo Márquez ya se manejaba solo. Él tenía todo un emporio ahí en Jalisco, ¿sí? Era muy venerado por los conservadores de Jalisco. Entonces él tenía el poder y ya se mandaba solo el señor. Entonces Miramón decide ir para Jalisco, ¿sí? Y ahí en Jalisco todavía se fueron al teatro juntos, Miramón y Leonardo Márquez, y regresando del teatro, ¿sabe qué? Usted está detenido y se me va a la Ciudad de México, ¿sí? Y le quitamos el mando y todo. O sea, lo destituye y lo encarcela en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan que les habíamos platicado esa parte? Pues fue a raíz de esta conducta de 600,000 pesos, que sí recuperan, se los entrega a sus legítimos dueños. Pero miren ¿dónde está la ironía, amigos? Que para ese tiempo firma los bonos Jecker Miramón, ¿sí? Y que se queda con 600,000 pesos, pero endeuda al país con 15 millones de pesos. Ajá. Acuérdense que, bueno, era 1,300,000 lo que recibió, pero 700,000 los recibe en objetos, en material, y 600,000 líquidos, que al año siguiente tiene que pagar sus primeros intereses y nada más le quedan 60,000 pesos. Entonces, es la ironía. Leonardo Márquez consiguió los 600,000 pesos nada más con estirar la mano, ¿sí? Y Miramón endeudó al país con 15 millones de pesos, que sería uno de los pretextos de los franceses para venir a invadirnos, el cobro de ese dinero, de esa deuda que tomó Miramón. Entonces, se la pasa de un lado para el otro. Miramón viaja para un lado, viaja para el otro, está en Guadalajara, pero decide regresar a la Ciudad de México. Y yo les quiero regalar, amigos, cuando regresa Miramón a la Ciudad de México a finales del 59, resulta que le hacen un arco triunfal a la entrada de la Ciudad de México, y lo reciben con una poesía, le hacen homenajes a Miramón. Miramón era un ídolo, era como lo que ahorita sería un rockstar, así era Miguel Miramón. Lo reciben con unos versos que dice: gloria, gloria al invicto guerrero de la patria, defensa y bronce. De Colima en las altas montañas y en los campos también de la estancia, de vil turba la necia arrogancia, con su espada en el polvo la humilló. Miramón, de la patria doliente, eres tú la esperanza más bella, como luz que apacible destella, anunciando feliz porvenir. Gloria, gloria al invicto guerrero. No, más alamero no puede ser esto, amigos. Con esto lo reciben en la Ciudad de México, porque él aprovecha que está en Guadalajara, ataca a los liberales en Colima, los derrota, viene a México y lo reciben con estos versos. ¿Pero qué creen? ¿Por qué el regalo, amigos? ¿Qué creen? Estos versos son
de Francisco González Bocanegra, el autor de nuestro himno nacional, que lo habíamos dicho cuando platicamos esa parte, él era conservador. Francisco González Bocanegra era conservador. El himno nacional mexicano es un himno conservador. Está precioso, nuestro himno es precioso, y les puedo decir que he tenido oportunidad, pues, alguna ocasión de salir del país y escuchar nuestro himno fuera. No, de veras que sí, se enchina la piel escuchando nuestro himno, se enchina la piel tremendamente, ¿sí? Es precioso el himno, pero el origen es un himno conservador. Por eso en los versos del himno se mencionaba a Santana y se mencionaba a Iturbide. Quitan esas estrofas del himno y bueno, ya queda como que más ligero para poderlo aprender todo mundo, ¿no? Pero por eso al principio el himno no tuvo ese arraigo que posteriormente obtendría a raíz de Juárez y a raíz de Porfirio Díaz. Pero vean a González Bocanegra, ¿no?, recibiendo con estos versos a Miramón, que por cierto, la métrica a mí me parece muy similar a la letra del himno nacional, ¿no? Suena muy parecido. Ya perdí la hoja, aquí está. Dice: Miramón de la patria doliente, eres tú la esperanza más bella, como luz que apacible destella, anunciando feliz porvenir. O sea, es la misma métrica del himno nacional, ¿sí? Por ahí yo he escuchado algunas críticas a González Bocanegra de que era un poeta pues muy deficiente. Bueno, pues en una de esas le pegó y eternizó su nombre, y está en la rotonda de los hombres ilustres junto con el maestro Nuno, porque nos hereda, insisto, un himno precioso. Ahí me encanta nuestro himno nacional, y sabemos cuál es el origen. Cuando vimos lo de la guerra México-Estados Unidos, pues platicamos que es el origen del himno nacional, ¿no? Y que nuestras escoltas pues son los 6 niños héroes, y el que lleva la bandera pues representa a Juan Escutia. Vean ustedes las escoltas de todo el mundo, y las escoltas tienen 2 o 3 personas, excepto en México nuestras escoltas son de 6, porque representa a los niños héroes. Entonces toda esa parte de identidad de nuestros símbolos patrios surge en la guerra contra los Estados Unidos. Pero bueno, yo quería, porque lo encontré en el libro de Miramón, Caballero del Infortunio, encontré este detalle y pues nada más me sonreí un poquito, dije, qué ironías, ¿no? Qué ironías, definitivamente. Pero bueno, amigos, Miramón comienza a prepararse. Comienza a prepararse para... Era importante tomar la ciudad de Veracruz. De hecho, en el resto del país van cayendo diferentes ciudades que estaban en poder de los liberales. Les digo que hay Colima, cae Guanajuato, Silao, Celaya, León, Irapuato, varias ciudades del Bajío quedan en poder de los conservadores. La segunda mitad del año 59 son triunfos conservadores, uno tras de otro. No había manera de detenerlos, pero aparte hay un problema, ¿sí? Y vamos a comentarlo. Después de Tacubaya, después de que pierde Santos Degollado aquí en Tacubaya, se va hacia el Bajío, tiene algunos enfrentamientos ahí en el Bajío. Las tropas, los liberales tenían 2 ejércitos, o sea, Santos Degollado era el comandante general de nuestros ejércitos, o de los ejércitos liberales. Ya me dije liberal, ¿verdad? Al decir nuestros ejércitos ya me dije liberal. Pero bueno, es el ejército del norte y el ejército del centro. El ejército del norte, ¿qué pasaba con el ejército del norte? Pues lo tenía Santiago Vidaurri, que realmente se había convertido en un cacique en la zona de Nuevo León y Coahuila. Era una persona muy aceptada, muy popular. Pero sí, de pronto hemos comentado aquí cómo el poder va perdiendo a las personas, y Vidaurri pues empezó a perder de ser alguien pues muy aceptado por la gente, pues comenzó a llenarse de soberbia. Santiago Vidaurri encabeza varios ataques durante la Guerra de Reforma, pero a raíz de que se pierde en Tacubaya, Vidaurri le da la orden a todo el ejército del norte de que se concentren en Nuevo León, directamente en la ciudad de Guadalajara. Y aquí es la cuestión, espérame, pero el que manda, sí, es Santos Degollado. Y Vidaurri dice, no, yo acepto que él mande, pero yo ahorita quiero a todo el ejército acá, quiero reunirlo en el norte,
y de pronto se empieza a manejar la posibilidad, ¿sí? La posibilidad de que Vidaurri, esto nunca se ha comprobado, lo aclaro, nunca se ha comprobado, solo se manejaron los rumores, porque se dieron muchos rumores también en la Guerra de Reforma, como se sabía que iban a venir tropas francesas, se sabía del Tratado de Magleno Campo, etcétera, pues era una guerra de rumores, de periodicazos y en fin, de pasquines, y se decía que él quería independizarse. Sí, no se ha comprobado, pero era el rumor así general, y eso de que se lleva todo su ejército. Entonces Santos Degollado dice, no, es más, en este momento destituyo a Santiago Vidaurri del cargo de comandante del ejército del norte. Lo destituyo. Vidaurri se enoja y le da la orden a sus generales, ustedes se me presentan aquí en Monterrey, pero los generales, ¿sí?, deciden reunirse en San Luis Potosí para ver qué van a decidir, si obedecen a Santos Degollado u obedecen a Santiago Vidaurri. Y hay una división entre ellos, no muy marcada, pero hay una división porque Zuazua, él decide seguir las instrucciones de Vidaurri, ¿sí?, mientras que Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza y otros generales deciden obedecer a Santos Degollado. Y en ese momento, amigos, surge la figura, que era un general, muy buen general, pero digamos no tenía ese brillo, el general Ignacio Zaragoza. ¿Por qué? Porque Santos Degollado le dice, a partir de ahora usted se queda a cargo del ejército del norte y tienen que ir al norte del país, detener a Vidaurri, ¿sí?, y encarcelarlo. Y se le va a juzgar. Entonces, Vidaurri se enfrenta a Mariano Escobedo allá en el norte. De hecho, cuando intenta detenerlo, los dos sacan la pistola, estuvieron a punto de balacearse ahí entre Mariano Escobedo y Santiago Vidaurri. Pero Vidaurri dice, ¿saben qué? Yo les entrego todo el ejército, nada más denme permiso de salirme de Monterrey, bueno, de Nuevo León. Y dicen, está bien, vete. Y se va a Santiago Vidaurri hacia Texas, junto con Juan Zuazua, y en ese momento el general Ignacio Zaragoza se queda a cargo del ejército del norte. Esto le va a dar mucha popularidad, porque aparte, les digo, era un excelente general Ignacio Zaragoza, pero bueno, así están los problemas también entre los liberales, ¿sí? Y recuerden que Santos Degollado había ido a buscar a Juárez para decirle, oye, pues acá nos están dando con todo y ustedes encerraditos aquí en Veracruz. Entonces el ejército del norte, mientras se replegó, en lo que se reorganizaba, les digo, surgen esas figuras como Escobedo y como Zaragoza, y todos los estados van cayendo en poder, bueno, las principales ciudades van cayendo en poder de los conservadores, excepto Michoacán, ¿sí?, y Veracruz. Son los dos reductos, bueno, y Nuevo León con Zaragoza, son los únicos reductos que tiene el ejército liberal, ¿sí? Se puede decir los juaristas, son los últimos reductos que les quedan en diciembre del 59. Prácticamente están ganando la guerra, ¿sí?, los conservadores. Entonces, solamente falta esto, tomar Veracruz, ¿sí? Y mientras otros generales da la orden Miramón de que ataquen el norte del país para derrotar a Zaragoza y Escobedo, y que ataquen Michoacán con Epitacio Huerta. Amigos, se prepara el segundo ataque a la ciudad de Veracruz. Aquí está lo interesante. Yo quiero comentarles esto, amigos. Miren, hay una tira de Quino, que recién falleció el maestro Quino, donde Mafalda hace una reflexión muy interesante que dice, el ser humano inventó la ametralladora 10 años antes que la máquina de escribir. El ser humano inventó cómo matarse más rápido antes que cómo comunicarse más rápido. Es una reflexión del maestro Quino en Mafalda. Pero es muy cierto, amigos, duele tener que aceptarlo, pero es muy cierto. Yo recuerdo 1939, la primera batalla aeronaval del ejército italiano en el mar Mediterráneo contra tropas inglesas, ¿sí? La primera batalla aeronaval fue con aviones biplanos, amigos. En 1939, aviones de 2 alitas, biplanos todavía. 6 años después,
¿sí? En el transcurso de la guerra se inventaron tantas cosas que 6 años después fue cuando por primera vez un avión alemán, un Messerschmitt 262, si mal no recuerdo, rebasa la barrera del sonido en cuanto a velocidad. Esto es más de 1000 kilómetros por hora. El desarrollo de las armas con tal de destruirnos, es más, ¿qué podemos decir del 6 de agosto de 1945 y el 9 de agosto de igual del mismo año, en que son bombardeados Hiroshima y Nagasaki? O sea, a tal grado se desarrolló, ¿sí?, la tecnología con tal de destruirnos, pero hay un amplio desarrollo de la tecnología. Las guerras, desafortunadamente, pues tenemos guerras y todo el tiempo hay una guerra en alguna parte del mundo. Cuando viene la paz, se ha aprovechado los avances tecnológicos que nos dan las guerras. Ahorita, afortunadamente, la energía nuclear, ¿sí?, pues ayuda a los pacientes oncológicos, a los pacientes con cáncer, las radiaciones, etcétera, pero el origen fue para destruirnos, sí, totalmente. ¿Por qué hago esta reflexión, amigos? Porque México estaba en guerra y hay que improvisar y hay que sacar nuevas ideas y tuvimos mucho desarrollo en la Revolución Mexicana, pero Mondragón, las mejoras que les hizo a los cañones y el rifle Mondragón fue impresionante. ¿Sí? Que me han preguntado mucho sobre los cañones en Salina Cruz. Voy a hacer después el comentario de esos cañones. La hélice azteca, amigos, nuestra fuerza aérea tenía un desarrollo tremendo y se diseña la hélice azteca, ¿sí?, que sirvió a los alemanes y sirvió a los ingleses en la Primera Guerra Mundial. Estábamos muy desarrollados. El primer presidente que vuela en un avión fue Francisco I. Madero. Sí, Francisco I. Madero. Inclusive los alemanes le llegaron a ofrecer un submarino a Pancho Villa. O sea, con esto quiero decirles, vean cómo la mente humana, no sé, esa idea, insisto, de destruirnos. Bueno, pues no es la excepción en México en la Guerra de Reforma. ¿Se acuerdan que les habíamos platicado que cuando Morelos quiere tomar la fortaleza de Acapulco, construyó un túnel y para entrar por abajo, pues, de la fortaleza, porque no podían entrar, y cuando ya tenía los explosivos dentro, ¿se acuerdan que les platicamos? Tenía los explosivos dentro en el túnel, José María Morelos supo que dentro de la fortaleza había niños, y por eso no detonó, pero iba a volar la fortaleza por un subterráneo. Esto es el ingenio del ser humano se desarrolla muchísimo. Ahí les va. Resulta que Miramón avanza de nuevo hacia Veracruz, hacen lo mismo los jarochos, queman todo lo que esté afuera, todo, que cuando llegue Miramón no encuentre nada, no encuentre dónde guardarse comida, que no encuentre nada Miramón, y se quema todo. La ciudad está sitiada, está prohibido, saben que viene Miramón, y saben que viene con todo, viene triunfador, no ha perdido Miramón, viene con todo. Entonces se dan órdenes de que las personas no pueden salir de sus casas después de las 5 de la tarde. Nadie puede salir de la ciudad. Se les da una oportunidad, a ver, de aquí a mañana el que se quiera ir, si no, ya se quedaron dentro y aquí nos encerramos todos, ¿sí? Entonces Miramón dice, no voy a poder tomar la ciudad de Veracruz, y lo que hace es conseguir o comprar un par de barcos. Eran vapores, ¿sí? Todavía barcos muy pequeños, pero dice, bueno, los voy a hostigar por mar, ¿sí? Y entra aquí ya una fuerza naval, así totalmente, una fuerza naval. Entonces, un comandante apellidado Marín, precisamente, es el encargado de ir a Cuba y comprar 2 barcos. Claro, modestamente, así como no queriendo la cosa, uno de los barcos que compra Miramón como presidente de México, ¿sí?, le pone el Marqués de La Habana y al otro le ponen General Miramón. Así o más modesto el señor, ¿no? Era el General Miramón y el Marqués de La Habana. Pero Juárez hace lo mismo. Y consigue barcos, ¿sí? Pero, a ver,
yo sé que tenemos amigos de la Marina que nos escuchan. Hay cosas que yo desconozco. Por cierto, nos hicieron una invitación de la Escuela Naval Militar para dar una conferencia, lo cual pues les agradecemos mucho, ya nos pondremos de acuerdo. Ese ambiente es un ambiente muy estricto, es un ambiente castrense y es muy estricto, y lo que son las banderas es algo muy especial. Ponerle una bandera a un barco implica muchas cuestiones legales, ¿sí? ¿Qué sucede? Que se compran ese par de barcos, uno venía descompuesto y a mitad del camino se les descompuso y fue un relajo poderlo traer, pero cruzan enfrente del puerto de Veracruz, ¿sí? Cruzan enfrente del puerto, pero al cruzar frente al puerto le quitan la bandera, ¿sí? Esos eran barcos españoles que los compra el gobierno mexicano, pero pasan sin bandera, supuestamente, para que no los identifiquen al cruzar frente al puerto, porque ellos van hacia Antón Lizardo. Entonces, para que no sepan que son fuerzas conservadoras. La pregunta aquí, ¿qué bandera le hubieran puesto? Lo desconozco, qué bandera le hubieran puesto. Pero esto fue el argot legal para que Juárez, que sí recibió el apoyo de los norteamericanos, claro que lo recibió, mínimo, pero ahí estuvieron, ¿sí? Decretara, me confundí entre declarar y decretara que esos barcos eran barcos piratas, y México tenía un tratado de ayuda mutua contra los piratas. Como ellos le quitaron la bandera a los barcos, ¿sí?, se les declaró así: son piratas porque no traen bandera. Las fuerzas conservadoras dirían: le quitamos la bandera para que no los reconocieran. Llegan a Antón Lizardo, entonces buques que había comprado Juárez, ¿sí?, les vuelven a poner la bandera norteamericana, que eran norteamericanos y tenían tripulación norteamericana. Solamente Juárez había dicho: yo los compro y rento la tripulación, ¿sí? Le quitaron esa bandera para ponerle bandera mexicana. Pero entonces, al ser bandera mexicana, no los hubieran podido detener, o los detienen y los tenían que dejar en México. Entonces, los norteamericanos le vuelven a poner la bandera norteamericana, atacan a los barcos, ¿sí?, a los barcos que estaban fondeados en Antón Lizardo. Cuando se ven atacados, uno de los barcos, el Marqués de La Habana, le ponen bandera española, ¿sí? Inmediatamente izan la bandera española para decir: no, somos españoles, ustedes no nos tienen que atacar. Por eso les digo, alguien de la Naval nos puede explicar bien esa parte, ¿no?, de cómo es esta situación de las banderas y de la legalidad de cada uno de los barcos. Pero el chiste es que los americanos dijeron: no, señores, ustedes pasaron sin bandera, no se les pudo identificar, son piratas, y me los llevo hasta Nueva Orleans. Y que se los lleva, ¿sí? Con esto Miramón esperaba atacar el puerto. Entonces se los lleva. Ya, realmente, amigos, miren, sí nos sujetar a la ley. Y Juárez era abogado, pues, o sea, y hemos dicho aquí, los norteamericanos, con todo y las trampas que hacen, siempre las hacen muy legalmente. Siempre se agarran de la ley los norteamericanos, no lo podemos negar, para hacer sus trampas, pero lo hacen. Bueno, todo esto fue muy legal, realmente fue muy legal, y podemos decir que como carátula, pues sí pega, ¿no? Sí pega. A ver, pasaron sin bandera, ustedes son piratas, estos barcos son norteamericanos y se los llevan, y encarcelan a estos cuates. Pero la verdad era esa, que estaban siendo, el gobierno juarista estaba siendo apoyado por los norteamericanos. ¿Para qué negar algo que es evidente? Y además dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Bueno, pues lo hicieron, y ya estando en Nueva Orleans los soltaron a los marinos, pero pues sin barco, entonces no se podían regresar a pelear, y Miramón se queda sin poder atacar el puerto de Veracruz. Entonces lo que hace, por eso les decía el ingenio en la guerra, amigos, lo que hace Miramón es intentar convencer a la gente que está metida dentro de la fortaleza de Veracruz, intentar convencerlos de que se pasen del lado del lado conservador. Es lo que intenta. Pero no se pueden ni acercar,
porque les digo, no hay maleza, no hay vegetación, no hay donde ocultarse, no hay manera de entrar, y adentro de la fortaleza tiene alimentos para varios meses, tiene médicos, tiene todo, o sea, no entra ni sale nadie. ¿Cómo les digo a los de adentro que se vayan contra Juárez? Pues les mando papeles, volantes, hagan de cuenta. Pero ¿cómo le hago para que lleguen los volantes? ¿Sí? No los puedo meter a Veracruz. Pues, ¿qué hicieron? Con papalotes, amigos. Construyeron papalotes, y esos papalotes, bueno, yo construí papalotes de niño, yo volé. Quizá algunas personas que nos oyen en otros países, los papalotes son las cometas que les dicen, y que es una estructura de papel, y que tiene un cordel, y el viento es el que lo levanta. En México les decimos papalotes, en otras partes del mundo les dicen cometas, porque tiene una cola que es la que le da estabilidad. Bueno, pues construyeron papalotes, y a los papalotes les ponían estos volantes, los elevaban y luego los soltaban, siguiendo las corrientes de aire, caían los papalotes dentro de la fortaleza, para enviarles mensajes a los de adentro, ¿sí?, para que se pasaran del lado conservador. Entonces, ¿qué hicieron allá adentro? Pues estar cazando papalotes. Y aguas, donde veían que alguien agarrara uno de los papeles que estaba mandando Miramón, porque eran latigazos, literal, amigos, eran latigazos aquel que leyera esos papeles. Amigos, fue el ingenio. En la Primera Guerra Mundial se usaban palomas mensajeras, ¿sí? O sea, no hay que extrañarnos, pero vean, estamos hablando de 1860 y había que ver la manera de cómo hacerles llegar información a los que estaban allá adentro, y pues usaron algo tan mexicano como nuestros papalotes. Hasta eso sirvió en la guerra. Pero es que era darse con todo, amigos. Les hemos platicado ese odio, ese rencor que se tenían ambas fuerzas, ¿sí? Que mientras estaba el sitio de Veracruz, que duró poco más de 2 semanas, 16 días duró, el ministro de Inglaterra, ¿sí?, Mr. Matthew, él va y habla con Juárez y le dice, a ver, ¿sabe qué? Esto ya llegó al colmo, se están matando entre ustedes, ¿sí? Se están matando, hay muchísimos muertos, porque, ¿cómo les diré? Estaban involucrados, y cuidaban los intereses de los ingleses que estaban aquí en México. Habían muerto ya algunos, otros habían perdido sus bienes. Entonces va Mr. Matthew, pide una cita con el presidente Juárez y les dice, vamos a hacer un armisticio. Yo le propongo esto. Yo puedo mediar, ¿sí?, para hablar con la gente de allá afuera y que haya unas pláticas de paz, que se pongan ustedes de acuerdo. Que se pongan de acuerdo, ya paren esto. Y Juárez acepta. Ahí sí no lo podemos negar, Juárez aceptó y dice, bueno, vamos a platicar. No se ha hablado de nada en particular, simplemente vamos a platicar. Entonces, va Matthew, sale de Veracruz y se encuentra con Miramón y le dice, oye, mira, le dije a Juárez que hay que platicar, ¿sí?, que ya paren la guerra, o sea, ya fue demasiada sangre. Y Miramón decide platicar. Entonces se quedan de ver en una hacienda, se quedan de ver representantes de Miramón con representantes de Juárez. En este caso va Santos Degollado, es uno de los 2 representantes, y por el otro creo que iba Plezuela, el que había sido presidente, ¿se acuerdan del plan de Navidad y todo eso? Iban 2 y 2 representantes. Se ponen de acuerdo, trabajan horas y horas en un plan para poder poner fin a la guerra, donde se propone pues que primero paren las batallas en todo el país, que se forme una comisión, ¿sí?, para que establezca las condiciones de ambos grupos, bueno, un rollo así, y sale cada uno a entregárselo a su representante, bueno, a su presidente, y Miramón dice, estoy de acuerdo con el plan, pero yo le voy a hacer cambios. Y Juárez, ¿qué creen que contesta? Estoy de acuerdo con el plan, pero le tengo que hacer cambios. Y Juárez exige, aquí lo que no se puede mover es la Constitución del 57. Vamos a hacer todo
¿Quieren un nuevo Congreso? Hacemos un nuevo Congreso, ¿sí? Pero basándonos en la Constitución del 57. Y Miramón dice, hacemos, sí, vamos a llegar a la paz, formamos un nuevo Congreso, pero sin tomar en cuenta la Constitución del 57. Y ahí se atoraron. Seguía siendo el problema la Constitución. ¿Por qué? Por las leyes de reforma. Por las leyes de reforma. Entonces no llegan a ningún acuerdo y se desata de nuevo la violencia, pero no puede entrar Miramón, y lo que hace Miramón es bombardear, ya de manera, pues lo tengo que decir, ¿no?, de manera rabiosa, Veracruz, porque ya apunta sus cañones a la población civil. Bueno, a donde cayera, no fue directo a la población, fue a donde cayera, no era a los fortines militares. Él agarró y empezó perdón, a lanzar cañonazos. Hay muchas bajas, muchas muertes dentro del puerto de Veracruz. Obvio, resistieron. Y se retira muy molesto Miramón, porque no puede tomar el puerto de Veracruz. Y sigue estando Juárez ahí adentro. Amigos, Miramón regresa a la Ciudad de México. Igual le hacen homenajes y todo, pero Miramón sabe que no puede más. O sea, no va a poder con Juárez. Ya hubo intento de pláticas, ¿sí? Ya una ocasión antes había hablado con Santos Degollado, se encontraron ahí en Querétaro antes de una batalla, en la estancia de las Vacas, se habían entrevistado Miramón y Santos Degollado y no habían llegado a ningún acuerdo. Entonces, esto, o sea, no tiene salida. No tiene salida. Y déjenme regresarme un poquito cuando salen las leyes de reforma en julio del 59. La bandera que utiliza Miramón, que les digo, su proyecto de gobierno surge 5 días después, la bandera que utilizan ya no es en los fueros del clero y de los militares. ¿Se acuerdan que ese fue el inicio de la guerra de reforma? Ya no era los fueros, ya era hablar de la fe, ¿sí? Que por ejemplo aquí en Urus Radio hemos dicho, nosotros no nos metemos con la fe de nadie y la fe es respetable. Hablamos del clero como seres humanos que son como una institución, y el alto clero también hay que separar. El alto clero, obispos, arzobispos, o sea, toda esa gente encumbrada en el clero, pues eran los del problema, ¿sí? El bajo clero no, pero el alto clero sí eran los del problema, era la gente que no quería perder su poder. Entonces ellos lo que empiezan a decir es que ya no es un problema contra ellos, sino contra la fe, que porque va a llegar, o sea, se va a desaparecer la santísima religión y la sagrada religión, se la van a quitar a todos. Y bueno, esto motivó que las fuerzas conservadoras pelearan con más coraje, con más ganas. Por eso el cierre del 59 son triunfos conservadores. Juárez se llevó un montonal de críticas por las leyes de reforma, por proponer en estas leyes, bueno, no proponer, imponer, sí, aplicando la ley, la libertad de cultos, cuando la gran mayoría de naciones ya tenía la libertad de cultos. México era de los países más atrasados al tener una religión única. La gran mayoría de naciones tenía la libertad de cultos. Ahora, algo que sí tenemos que reconocer que alió a Juárez con los norteamericanos, o a su vez a los norteamericanos con Juárez, era que en los Estados Unidos tenían ideas liberales, cosa que pues sabemos que después de nuestra independencia las cosas siguieron igual, de una manera muy conservadora, y no se permitía la llegada de estas nuevas ideas al país, y pues esto es lo que provoca esta guerra. Pero los norteamericanos es lo que pelean. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Acuérdense que yo les había comentado que esto viene de mucho más atrás, viene desde Enrique VIII, desde la Armada Invencible, ese pleito entre españoles e ingleses, esas labores de cuando Isabel II, las labores de corsarios, cuando les da patente de corso, para minar a la corona española. O sea, es un pleito que es muy añejo, y que posteriormente, bueno, los norteamericanos se independizan, pero son de origen inglés, y de pronto tienen en la frontera a España, y se odian realmente. Y todo esto tiene un origen muy religioso, desde que Enrique VIII
destrona el catolicismo en Inglaterra y surge el anglicanismo. Desde ahí viene el problema, pues. Entonces, y luego en Europa empiezan a caer los reinados a partir de las ideas liberales que surgen en Inglaterra. Pues el tener a los Estados Unidos, amigos, el tener a los Estados Unidos como vecinos, y no estoy dándole una salida a Juárez, el tener a Estados Unidos como vecinos, siendo nosotros un país con una religión única, la cual detestan los americanos, iba a provocar eternamente problemas. Escuché ese argumento y me pareció un tanto lógico, decir, bueno, y si nosotros tenemos ideas como las de ellos y nos volvemos liberales como ellos, es probable que dejemos de tener agresiones, ¿sí? Y bueno, pues eso fue lo que ganó la simpatía de los norteamericanos para apoyar al gobierno de Juárez. Sí querían el territorio, sí, y nos arrebataron muchísimo territorio, y todavía querían más, pero en ese momento histórico, estamos hablando de el inicio de la segunda mitad del siglo XIX, sí fue importante. Llegó Abraham Lincoln a la presidencia de los Estados Unidos, abolió la esclavitud, tenía otro tipo de ideas, que después tuvimos gente nefasta, no me digan Lane Wilson, ¿no?, que es el que ocasiona la muerte de Madero. O sea, ha habido gente nefasta de los norteamericanos, pero en ese momento histórico sí había una simpatía del gobierno norteamericano, sí, por el gobierno de Juárez, por ser liberales. Acuérdense, amigos, sí, que primero reconocieron el gobierno de Zuluaga, lo reconocieron, hasta después es cuando desconocen a Zuluaga, desconocen a Miramón y reconocen a Juárez. Por eso les decía, los norteamericanos siempre están metidos en todo esto. Pero bueno, vamos a dejar esta historia, licenciada, amigos, precisamente cuando Miramón regresa a la Ciudad de México a finales de marzo, principios de abril de 1860. Ahí se apaga la estrella de Miramón. Lo hemos platicado mucho de él, hay mucho que se ha escrito acerca de Miramón. Fue un gran militar, sí fue un gran militar, también fue cruel en ocasiones, sí también lo fue. Y no podemos decir que la gente liberal eran unos santos, no, también hubo de todo, también hubo de todo. Juan Zuazua era terrible, verdaderamente terrible. Entonces, amigos, ahí declina la estrella de Miguel Miramón. ¿Por qué? Porque ahora viene la última parte del 60 para llegar hasta la batalla de Calpulalpan, ¿sí? Pero, amigos, deja libre Miramón a Leonardo Márquez. Yo les puedo platicar en 2 minutos, licenciada, ¿puedo? Adelante, todavía 3 minutos. Profesor, tiene tiempo. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué queda dentro de la cabeza de Miramón? ¿Sí? ¿Qué queda dentro de la cabeza de Miramón? Ya veremos qué va a pasar directamente con él, acabando la batalla de Calpulalpan, viene, se esconde en la Ciudad de México, se va a Europa, etcétera. Miramón se había ganado el cariño de mucha gente, pero después se somete a Maximiliano. Habiendo sido presidente de México, se somete a Maximiliano, que no podemos decir que fue malo Maximiliano, también cometió errores muy graves. Yo sí lo tacho mucho como ingenuo a Maximiliano, pero bueno, va a morir a un lado de Maximiliano. Y de hecho Maximiliano, por eso es tan representativo ese momento en el Cerro de las Campanas, en el 67, cuando Maximiliano le da su lugar, ¿sí?, a Miramón en el centro, ¿sí? Y bueno, sea como sea, sí, la noticia era Maximiliano, pero el hecho de que Miramón haya muerto a un lado de Maximiliano y de que se haya escapado Leonardo Márquez, que todo mundo, todos los historiadores en eso sí coincidimos, que decimos, el que tenía que estar en el Cerro de las Campanas era Leonardo Márquez, y se escapó Leonardo Márquez, ¿no? Y luego lo perdonó Porfirio Díaz, pero bueno, de eso platicaremos con más detalle posterior a eso. Pero ¿qué pasó con Miramón? O sea, el haber perdido, el haber tenido tanto poder y haber perdido, inclusive él acepta entregarle el imperio o el gobierno para convertirlo en un imperio a un extranjero. Entonces es interesante, ¿no? ¿Qué tendría en la cabeza Miramón? Y solamente recalcar esto, si algo
podemos, dentro de muchas cosas, pero algo que yo sí reconozco mucho del presidente Juárez fue que fue terco, testarudo Juárez, ¿sí? Testarudo a más no poder Benito Juárez. Y podemos decir, yo ahí sí coincido mucho con el maestro Salmerón cuando dice, pues esa realmente fue el nacimiento de México, el nacimiento como nación de México, porque la independencia no había concluido. Y a raíz de la intervención francesa, pues es donde se da el verdadero nacimiento, donde tenemos identidad como mexicanos, y fue a raíz de esa terquedad de Benito Juárez, que cometió errores, sí cometió errores. Hay cosas criticables en Juárez, claro que las hay, pero algo que podemos en este caso reconocerle es su terquedad y que mantuvo a la nación unida. ¿Sí? Continuamos la semana siguiente, licenciada. Será el último programa del año, por cierto. Gracias, profesor. De verdad que estas historias son tremendas. No cabe duda que cada episodio es fantástico, con todas estas historias que usted nos narra. Y pues bueno, vamos a terminar este programa mandando unos saludos a algunos de nuestros amigos, a Arturo Nava Sánchez y su novia Lupita, también a Sara Jaramillo de Colombia y a su novio, no, a su amigo César Gómez Garay, ya los estoy haciendo novios. Y también vamos a mencionar a las ganadoras de los retos de la semana pasada. Son Angélica Santiago de Ciudad de México, Melina Alejandra Beltrán de Jalisco y Miriam Ocampo de Querétaro. Qué curioso, el mes pasado, profesor, ganaron 3 hombres y en este mes ganaron 3 mujeres. Y pues, bueno, se hizo justicia. Pues amigos, que estén muy bien. Por aquí los esperamos el próximo lunes. Ya varios de ustedes nos mandaron felicitaciones y también felicitaciones a todos los que están en el chat por la Navidad. Que la pasen muy muy bien. Ya no nos vamos a escuchar exactamente hasta el 28, así que pásenla muy bien. Recuerden cuidarse mucho, no hacer fiestas, es importante. Esto sigue. Y pues bueno, no bajemos la guardia como ya lo hemos comentado. Adelante, profesor. Yo creo que el mejor regalo que podemos hacer esta Navidad es salud, ¿sí? Salud para nuestros seres queridos. Entonces vamos a cuidarlos. Así es, profesor. Y bueno, también saludos a Alfonso y Misael López, que Misael está en Canadá. Y también a nuestros amigos, bueno, ya nos despedimos de ustedes aquí en el chat. José Chavarría, que nos escucha en California, va en bici escuchándonos. Saludos también a Eric del Ángel y su pequeño Damián, Giovanni Telles, Abril Rojas de Tepozotlán, y saludos de la familia Rojas Consuelo, Sergio Isaac. Dice, hola, buenas noches, profesor. Ana Nieves, bueno, ya creo que ya los había comentado. No, profesor Timoteo Lagunas. Y bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, recordarles que nos pueden escuchar todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues bueno, también Eduardo Marín de Ecatepec, Alfonso López, también Toronto, Canadá. Dígame, profesor. No, que le manden un saludo a su hijo, ¿no? Dice. Saludo a mi hijo Misael López. Sí, bueno, ya lo habíamos comentado. Leopoldo Joya. Y pues bueno, ahora sí, vámonos. Omar Ornelas, Jorge Adrián, José Jorge Moreno, Ana Nieves. Amigos, que estén muy bien, cuídense y bueno, por aquí los esperamos próximo lunes. Hasta luego.